Hola. Bueno, ahora sí, arrancamos la clase número 10. Esta clase vendría siendo como el complemento de la clase que vimos anteriormente, que era la clase de exposición conductual. Hoy vamos a ver una técnica que para algunos puede ser un tanto desconocida, rara, polémica, ¿sí? Que es la exposición en imaginación. Voy a tratar de ir explicando muy paso a paso para que se pueda ir entendiendo. Esto de que quede grabado, salga en YouTube, puede darse a malos entendidos. Espero poder ser bien claro en cómo se lleva a cabo esta técnica para que, obviamente, cuando la hagan, lo hagan con responsabilidad y también con la guía que vamos a dejar al final de la clase, que bueno, para quien ve la grabación lo va a encontrar en los comentarios, el acceso tanto al grupo de WhatsApp como a los materiales. Bien, vamos ahora a ver esta técnica que sirve en última instancia para aprender a perderle el miedo a los propios pensamientos. Nosotros vemos que hemos visto, perdón, una clase de conductas de seguridad y evitación. La clase pasada vimos con la exposición para poder ir trabajando esas conductas. Pero ¿qué pasa cuando la evitación no es una conducta manifiesta, le vamos a decir, observable, motora, física, sino un proceso mental? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo que nos atormenta está dentro de nuestra propia mente? ¿A dónde podemos huir? ¿Cómo salimos de nuestros pensamientos? ¿Sí? Eso es lo que muchas veces pasa en el trastorno de ansiedad generalizada, que las personas se quedan aferradas a la rumia, se quedan enganchadas y es como que el enemigo está dentro de casa, por decirlo de alguna forma. Es como que no puedo dejar de pensar, no puedo huir, no puedo cancelar los pensamientos, porque vimos, mientras más los evitamos, más fuerza empiezan a tener. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a los miedos? ¿Se acuerdan cuando hicimos la división entre hipotéticos, reales? ¿Sí? Vimos que los problemas hipotéticos, si estábamos bajo nuestro control, teníamos que aplicar la solución de problemas, las distintas estrategias que vimos en esa clase. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando son hipotéticos? Es decir, no están pasando, pero podrían llegar a suceder. Y cuando son hipotéticos y muy graves, ¿sí? Porque eso es lo que más nos asusta, ¿no? Los hipotéticos y poco graves, bueno, pero cuando es muy grave lo que temo que suceda, pero poco probable, ¿sí? Aún así, yo sé que es poco probable, pero no puedo dejar de pensarlo, no puedo dejar de darle vueltas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo salimos? Entonces, esta herramienta es una idea central en el modelo del grupo Dugas, que es este protocolo que estamos utilizando para las clases. Y acá es donde vamos a ir desarmando este componente principal del TAG, que es la rumia, ¿sí? ¿Cómo hacemos para dejar de evitar esas imágenes amenazantes? Nosotros, ahora me gusta mucho usar el término Reels. Es como que nosotros pensamos en términos verbales, aparecen a veces como pensamientos, como palabras, ¿sí? Que son desagradables, incómodas, pero muchas veces lo que terminamos teniendo son imágenes tipo Reels de Instagram, con movimiento, sonido, color, ¿sí? Tenemos como un cine en la cabeza que nos hace sufrir un montón. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para dejar de perderle el miedo a esas imágenes, ¿sí? Bueno, vamos a entrar entonces en materia. ¿Qué es la exposición en imaginación? Algo vimos en la clase anterior, ahora vamos a profundizar un poquito más. Acá, cuando hablamos de enfrentarse, bueno, primero técnica terapéutica, eso está bueno que tengan ese marco. Si bien esto es un curso para todo público, que se divulga, tengan en cuenta que estas técnicas no se pueden aplicar sin un contexto, sin una preparación previa, sin una buena psicoeducación, como hemos venido haciendo a lo largo de estos videos, ¿sí? Entonces, cualquiera que venga, bueno, yo quiero perderle el miedo a mis pensamientos, entonces hago esto. Y probablemente no sirva, probablemente quede incompleta, ¿sí? Porque tiene que estar dentro de un marco. Si ustedes han seguido todos los videos que venimos hablando, todas las clases, ahí sí van a tener el marco. Si han venido haciendo los ejercicios, reconociendo las conductas de seguridad, las preocupaciones, los tipos de preocupaciones,
Entonces, este módulo de exposición a la imaginación, que es uno de los últimos módulos que se hace en el tratamiento, les va a servir, les va a funcionar. Pero como siempre les digo, tiene que tener ese contexto. Cuando hablamos de deliberadamente, es lo contrario a la rumia. A ver, deliberadamente es voluntariamente. Yo voy a pensar en estas imágenes, voy a pensar en estos escenarios catastróficos. La rumia normalmente es involuntaria. Yo no quiero pensar en esto, pero se me vienen las imágenes, me aparecen estos pensamientos desagradables y me hacen sufrir, me ponen mal, ¿sí? Pero yo quiero dejar de pensarlos, ¿sí? Entonces acá es un poco lo contrario, es el mecanismo contrario, vayan fijándose la lógica. Lo vamos a hacer en imaginación, como dice el nombre, y vamos a ir a los miedos nucleares. Ahora vamos a ver qué son estos que se llaman miedos nucleares. Eh, Cada preocupación, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en profundidad, pero cada preocupación, por así decirlo, debajo de esa preocupación están estos miedos que están como a la raíz. Cada uno tendrá distintos miedos nucleares. A veces un mismo miedo nuclear puede dar lugar a muchas preocupaciones, ¿sí? Pero es como vamos a ir atacando la raíz, la base de estos miedos, ¿sí? Por eso no es una técnica fácil, hay que hacerla paso a paso. Bien, yo les voy a dejar acá cómo. A diferencia de la rumia, que le vamos a dar vuelta a las cosas para evitar que sucedan estos eventos, nosotros vamos a enfrentarnos a ese miedo. ¿Sí? En vez de huir de esas imágenes, vamos a enfrentarlas. Y vamos a buscar, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Generar nueva información, información contradictoria, información que no esté en línea con lo que la ansiedad te dice. ¿Sí? Recuerden las conductas de seguridad y evitación, por ejemplo, si no reviso el mail 3 veces antes de enviarlo va a ser terrible, voy a cometer un error, me van a echar, se van a enojar conmigo. Me expongo, no lo hago, ¿sí? La exposición era no hacer esa conducta. ¿Qué pasó? No, no pasó nada, estuvo bien el mail y listo, no me echaron, nadie se enojó, no cometí ningún error. Esa información es una información que contradice la predicción que estaba teniendo la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad te decía, ojo que va a pasar esto. La realidad te dice, no, nada que ver. Si una y otra vez hacemos eso, es como que la ansiedad empieza cada vez a tener menos voz, cada vez a hablar menos fuerte. ¿Sí? Porque cuando hablamos mucho y no se cumple, bueno, pierde importancia lo que nos dice la ansiedad. Y la persona empieza a reconocer, che, esto que voy a hacer, que me da tanto miedo, pero la ansiedad, ¿cuántas veces me ha dado información que después no se cumple? Ya no confío tanto en lo que me dice la ansiedad. Entonces me animo a hacer más cosas, me libero para hacer eso que había estado evitando. ¿Sí? Acá pasa más o menos lo mismo, pero con estas imágenes mentales. ¿Sí? Recordemos esto que es la intolerancia a la incertidumbre. Recuerden que tuvimos una clase de esto, es como uno de los conceptos principales en todo lo que es los problemas de ansiedad. Recuerden que era como una especie de alergia al no saber, como que no tolero, no me aguanto el no saber, el vacío de información. Entonces, si no lo sé, me lo invento. Recuerden eso que hacía la rumia. Entonces, no se soporta la idea de que algo pueda ser incierto. Todo lo incierto es lo mismo que peligroso. Si el que yo no sepa algo quiere decir que es peligroso. No sé por qué, pero es algo peligroso seguro. Ese era recuerden el mecanismo que usaba la rumia. Y usamos la preocupación, la rumia, como tratar de controlar o evitar lo incontrolable, lo incierto, lo que no está pasando. ¿Sí? Eso tienen que repasar las clases anteriores. Yo siempre voy haciendo como un mini repaso, pero bueno, a quienes están ingresando recién ahora, vean que estamos en la clase 10 y estos conceptos ya los tendrían que ir manejando un poquito más, pero bueno, no está mal recordarlo. Nosotros habíamos visto esto, ahora lo vamos a repasar también, pero que a nuestra mente le cuesta muchísimo diferenciar la realidad de la imaginación. ¿Sí? Es como cuando vemos una película, nosotros empezamos a reaccionar, cuando estamos viendo en el cine, por ejemplo, o en la casa, empezamos a reaccionar a la novela, nos enoja un personaje, nos angustia la trama, nos da bronca, ¿sí? O nos pone triste, decir, ay, ¿cómo puede ser que se murió tal persona? Pero en realidad no se está muriendo nadie, o sea, es una cajita cuadrada con luces, no está pasando, eso no es la realidad, ¿sí? Son solo imágenes. Bueno,
Imagínense si así nos pasa con un televisor, un celular afuera, externo, cuánto más con las imágenes que nos hace nuestra propia mente. Entonces, la rumia es como un director de cine que nos genera unas tramas increíbles, unas imágenes, como yo les dije, unos reels, a veces son videos más largos, y ahí es donde nosotros empezamos a reaccionar a eso. Y luchamos, tratamos de modificar, de escapar, de prevenir cosas que no están pasando. Es solo nuestra película mental. ¿Sí? Y ahí es donde nos empezamos a sentir mal, dejamos de hacer cosas. Yo ayer le comentaba a una amiga que yo muchas veces, por ejemplo, antes de conocer esto, yo a veces no iba a ciertas reuniones sociales cuando me invitaba a alguien, porque, por ejemplo, me estaba preparando y empezaba, pero ¿de qué voy a hablar con esa persona? Y ya me imaginaba en la escena y estar ahí los dos cara a cara y en silencio, ¿viste? Como incómodo. Ay, pero no se me ocurre ahora ningún tema de conversación. Claro que no se me va a ocurrir si todavía no estoy ahí. ¿Sí? Imposible que se me ocurra algo si no estás pasando. ¿Sí? Entonces era como, no, va a ser tremendo, imagínate, va a ser un embole. ¿Qué voy a hacer? No, prefiero decirle que me pasó algo, que no voy a ir. Ponía una excusa y no iba. ¿Sí? Entonces, eso es reaccionar en lugar de lo que está pasando, a lo que estaba pasando en mi mente. ¿Bien? Y por eso tenemos que empezar a trabajar esta técnica. Nosotros cuando reaccionamos, no a lo que está pasando, sino a lo que pasa en nuestra mente, en nuestros pensamientos, como si fueran la verdad absoluta, como si fuera lo que está ocurriendo, a eso se le llama fusión cognitiva. ¿Sí? Quedamos fusionados, quedamos aferrados a eso, no podemos ver otra cosa. ¿Sí? Como que nuestra realidad solamente es lo que aparece en nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, seguro que esta persona está enojada conmigo. Yo sé, a mí se me vino la idea de que vos estás enojada conmigo. Entonces, disculpame, pido perdón, no le hablo, hago esto, hago aquello. Voy a decir, pero pará, ¿qué certeza tenés de que está enojada? No, ninguna. Pero se me vino el pensamiento, yo imaginé y yo estoy reaccionando a lo que imaginé. ¿Sí? Bueno, en parejas, por ejemplo, pasa muy común esto de seguro me está engañando, seguro está hablando con otra. ¿Sí? Y empezamos a rumiar sobre eso y voy a decir, pero pará, no está pasando. Sí, pero yo lo imaginé y ahí nos fusionamos y reaccionamos y nos peleamos muchas veces y reclamos y cómo pudiste ser tan cruel conmigo, como pará si no te hice nada. No, sí, porque, sí, pura rumia. Bueno, a veces es real, ¿no? Pero hablamos de cuando no hay hechos, cuando no hay algo objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta técnica? Vamos a perderle el miedo a esos pensamientos, a esas imágenes, darnos cuenta, ¿sí? Darnos cuenta, tendría que haberlo puesto más en negrita, que es la parte principal, o sea, darnos cuenta cuando estamos rumiando, darnos cuenta que son solo pensamientos, que son solo imágenes mentales, que no es la realidad. ¿Sí? Ese darnos cuenta es fundamental. Entonces, eso nos va a permitir desfusionarnos, ¿sí? Que es lo contrario a esto. Nos va a permitir actuar de una forma más sana, basada en lo que sí está pasando y no en lo que me estaba diciendo la rumia. ¿Sí? Eso es fundamental. Por eso vamos a usar mucho esta técnica. Entonces, cuando nosotros nos podemos defusionar, podemos actuar en base a lo que está pasando en el aquí y ahora, en el presente, y no en lo que nos está diciendo nuestra ansiedad, ¿sí? No en lo que nos está diciendo la rumia. Ese va a ser el objetivo de la exposición. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Ok. Vamos ahora a trabajar una técnica que yo después de esto, recuerden, le subo Dallison. ¿Tenías una duda? Hola, Maxi. Sí, bueno, lo que yo quería preguntarte es si esto de, la verdad ahorita me he puesto en blanco, actualmente, no sé de qué hablar, pero em, si esto tiene que ver con por ejemplo, cuando a un estímulo es presentado varias veces, ya no se reacciona a ese estímulo, y creo que se llama habituación. Ahorita como que mi respiración está aumentando bastante y me estoy poniendo Tranqui, algo. si querés podés escribirlo Pero la pregunta, si te sí, parece. sí, lo que te quería preguntar es si al exponer a este tipo de pensamiento,
como que el mecanismo se llama habituación, creo. Es uno de los mecanismos. Es uno de los mecanismos. Lo vamos a ver. Es un poco también lo que vimos la clase pasada. Pero sí, Dallison le está dando como la parte más técnica a esto de la exposición. Pero si se acuerdan la clase pasada, vimos el ejemplo de tirarnos a la pileta, a la piscina, con el agua muy fría cuando hacía mucho calor afuera. Que al principio el cuerpo reaccionaba de una forma como muy fuerte, que se corta la respiración, que nos da muchísimo temblores, pero si nos quedábamos el tiempo suficiente, esa respuesta bajaba, se habituaba, ¿sí? Poco a poco nos adaptamos, ¿sí? Logramos un equilibrio. Es eso mismo que pasa a nivel mental. ¿Sí? Ahí lo vamos a ir dándole una vueltita. Pero sí, Dallison, excelente participación. Bien, vamos ahora con esta de la técnica de la flecha descendente. Esto es como el primer paso que nosotros tenemos que hacer para trabajar bien la exposición a la imaginación. Vamos a ir a buscar el miedo nuclear. Vamos a buscar cuál es la raíz, qué está por debajo de la preocupación. ¿Sí? ¿Qué temo que suceda? Nosotros cuando nos damos cuenta que nos estamos preocupando por algo, eso es como la punta del iceberg. ¿Sí? O sea, es como la parte más visible, pero por debajo sigue el iceberg, ¿sí? O sea, como que el miedo no se termina ahí con lo que uno está viendo. Entonces, para ir viendo qué hay detrás, vamos a usar esta flecha descendente, que básicamente es ir preguntando, ¿qué pasaría si esa consecuencia que temo ocurre? ¿O qué significaría para mí que esa consecuencia que temo ocurre? Hasta que lleguemos a un punto donde no podamos seguir yendo más profundo, ¿sí? Por ejemplo, la preocupación puede ser, no sé, eh, ponele, ayer me pasó. Eh, yo ando en moto normalmente y ayer anduve en el auto y no me acordaba si había cerrado bien el auto o no y si le había puesto alarma. Y yo estaba comiendo tranquilo en un shopping y digo, ay, pero ¿le puse o no le puse alarma? Y ahí esa es la preocupación. ¿Sí? La técnica descendente es, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué temes que ocurra? ¿Qué pasa? Y que lo haya dejado sin abierto y que me roben las cosas. ¿Y qué pasaría si te roban las cosas? Y si me roban las cosas dentro del auto, perdería la documentación y tendría que ir a hacer trámite. ¿Y qué pasaría? Y que perdería, voy a exagerarlo un poco, ¿no? Perdería días de trabajo y con muchos pacientes, pues tendría que cancelarlo o me pondría muy nervioso. Bueno, ¿y qué pasaría si cancelas paciente? Y que se van a enojar conmigo y no van a querer seguir atendiéndose conmigo. ¿Y qué pasaría si eso sucediera? ¿O qué significaría para vos? Y si me dejan, no voy a poder pagar la luz, no voy a poder pagar el gas, no voy a poder pagar la comida de mis perros. ¿Y qué pasaría ahí? Tendría que, no sé, volver a la casa de mi mamá, a vivir con ella. ¿Y qué pasaría? Y sería un fracasado, me sentiría tan deprimido que después no querría seguir trabajando. Por ejemplo, ¿no? Sé que está un poquito agarrado los pelos exagerado, pero más o menos, fíjense cómo de una preocupación muy superficial, habré cerrado bien el auto, podemos ver que a la base, a la raíz está el quedarme deprimido en mi cama, a la deriva, sin animarme a seguir atendiendo porque me sentiría un bueno para nada. Por ejemplo, ¿no? Obviamente que esto se hace con mucho más paciencia, con muchísima más profundidad, con más seriedad, para ir buscando qué tememos en última instancia que nos pase, ¿sí? A veces es quedar, no sé, en la calle, desprotegidos, ¿sí? Como que terminaría con una enfermedad muy grave, terminaría siendo agredido, terminaría siendo abandonado por la sociedad, nadie me querría, quedaría en soledad, ¿sí? A veces son como esos miedos que están como más a la base de una preocupación muy tonta como voy a llegar tarde y me preocupa que se enoje, no sé, mi amiga conmigo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué hay más abajo? ¿Me explico más o menos cómo hacer esto? Entonces vamos a ir buscando las consecuencias temidas hasta dar con algo que la persona como que no pueda seguir dando más respuesta. ¿Sí? Es como, no sé, ¿qué pasaría si quedas deprimido, tirado? Y no sé, quedaría deprimido ahí y no sabría qué hacer. ¿Y qué pasaría ahí? Y no sé, no sabría qué hacer. Como que ya es la misma respuesta, bueno, ahí más o menos sería como nuestro miedo más nuclear. ¿Sí? Pueden haber otros, no necesariamente si se llegó a uno ya está.
vemos que un mismo miedo nuclear puede estar a la base de distintas preocupaciones, ¿sí? Entonces, muchas preocupaciones distintas a veces remiten al mismo. Por eso este ejercicio, al trabajar con los miedos nucleares, nos sirve para trabajar una muchísima cantidad de preocupaciones. En vez de ir preocupación por preocupación, que los que ya saben que rumiamos mucho, tenemos todo el día, podemos estar preocupándonos por cosas muy distintas, en vez de estar persiguiendo cada una de las preocupaciones, vamos a la raíz y resolvemos, digamos, varias. ¿Sí? Como dice el dicho, que no me gusta mucho, pero bueno, muerto el perro, se acaba la rabia. Bien, acá les pongo un ejemplo un poquito más estructurado. Estoy preocupado de que mi jefe no esté contento con mi trabajo. ¿Sí? Pregunta, ¿y si eso fuera cierto, qué pasaría? Me va a despedir. Y si me despidieran, ¿qué pasaría? No voy a poder pagar las cuentas, no voy a conseguir otro trabajo y mi familia me va a juzgar. Y si mi familia me juzgara y me arruinara, ¿qué pasaría? Este proceso sigue, como les dije, hasta que no podamos dar otra respuesta. ¿Bien? Es como una catástrofe, digamos, lo último, el último punto es como el peor escenario. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda de cómo hacer esta técnica? Ay, se me pasó la diapositiva. Bien, vamos con el paso número 2. Ahora, cuando nosotros decimos exposición a la imaginación, imagínense que tenemos que hacer que nuestra mente sea como un cine, como un director de cine. Y ahora tenemos que prepararle el guión de la película que vamos a ir a observar. Recuerden, estos miedos nucleares, estas imágenes temidas que estábamos viendo acá, es lo que normalmente uno evita pensar. ¿Sí? Ay, yo no me quiero ni pensar, ni imaginar lo que pasaría. Sí, mi hijo tardó en llegar y no me manda un mensaje. ¿Y qué pasa? Ay, no. Me pone muy nerviosa pensar que le podría haber pasado algo. ¿Qué pasa? ¿Qué le podría haber pasado? No, y si tuviera un accidente es terrible. No quiero ni imaginar. Entonces, me engancho a veces con otras preocupaciones, con otras cosas para no pensar en eso. ¿Sí? No, de que mi pareja me sea infiel. Ay, no puedo ni decir que ya me pone mal. Trato de evitarlo. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que hacer todo lo contrario, recuerden, la estrategia esta es ir a enfrentarnos, ir a ver ese miedo nuclear del que tanto estamos evitando. Entonces vamos a crear ese guión, ¿sí? Para este peor escenario. Entonces, a partir de este miedo nuclear, vamos a construir una escena detallada, ¿sí? Un guión, algo que narre lo que nuestra mente teme que suceda, ese peor escenario, ¿sí? Vamos a ver algunas indicaciones que tiene que tener. Pero ese miedo nuclear lo vamos a explorar, lo vamos a ampliar, vamos a verlo de frente, vamos a dejar de huir de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos. Entonces, lo primero es la situación temida. ¿Sí? Tiene que haber una situación concreta, específica, ¿sí? Porque si no, no podemos hacer un guión sobre abstracciones. Acuérdense, que lo hemos trabajado otras veces, que la concreción es la clave. Siempre tenemos que dar una escena muy concreta. Cuando hagamos ese guión, ya después vamos a ver un ejemplo, ¿sí? No, para que esto no quede en el aire. Cuando hagamos ese guión, tienen que estar nuestras reacciones cognitivas, ¿sí? Lo que vamos pensando en ese momento, emocionales, físicas, ¿sí? Tenemos que describirlo lo más vívidamente. Si esto lo vamos a escribir en computadora, a mano, lo van a ir escribiendo, ¿sí? En base a este medio nuclear. Entonces, todo lo que se va pasando por nuestra mente, lo que vas sintiendo, si estuvieras pasando eso, si estuvieras en esa situación, ¿qué estarías diciéndote? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué estarías sintiendo? ¿Cómo experimentarías el cuerpo? ¿Bien? Eso tiene que ser como si ya estuviera pasando ahí. ¿Qué significados? ¿Qué consecuencias temidas? Tenemos que, esto de, por ejemplo, es que para mí esto es igual a ser un fracasado, nunca voy a poder volver a conseguir pareja, nadie me va a querer, voy a quedar toda la vida solo, ¿sí? Esos son los significados, las consecuencias temidas a partir de eso que pasa y también de las propias reacciones. Sentía que el corazón me latía muy fuerte y para mí eso era que, no sé, me podía dar un infarto, podía sufrir una enfermedad muy grave o que me iba a volver loco, que iba a perder el control, ¿sí? Que estaba fuera de mí mismo. Esas son darle el significado y consecuencias temidas. Credibilidad y ansiedad. Este escenario catastrófico que vamos a hacer tiene que ser lo suficientemente catastrófico, pero al mismo tiempo tiene que ser creíble. ¿Sí? Si yo digo, no sé, porque cometí un error en clase,
de repente voy a salir a la calle y me van a empezar a agredir mi vecina y la del kiosco no me va a querer vender 1 kilo de pan. Y qué sé yo, es como muy grave, puede ser, ¿viste? O sea, que todo el mundo venga a hacer un linchamiento así en mi barrio, pero poco creíble, o sea, es como, por hacer esto no creo. ¿Sí? Ahí podemos llegar a tener modos sutiles de evitación, que se llama. Al hacer una imagen demasiado exagerada y poco creíble, es como una forma de evitarle al miedo nuclear. Como, como no verlo tanto, ¿sí? Es como, ay, bueno, hacer tan fantasioso no me genera tanta ansiedad. ¿Sí? A veces lo exagerado es una forma de que no nos genera ansiedad. Y recuerden que el objetivo acá es que la ansiedad suba, ¿sí? Que los miedos, las estructuras del miedo, se activen para que ahí podamos meter información correctiva, como vimos al principio, para que ahí podamos hacer algo, aprender a tolerarlo. Si no se activa, nunca nos vamos a tolerar nada, o sea, nunca nos vamos a exponer a nada. Ok. La forma, ¿cómo tiene que ser? Acá tenemos que tratar de buscar una inmersión total, ¿sí? Estar completamente metidos en la historia. Entonces tenemos que ver cómo lo redactamos. En primera persona, ¿sí? Yo veo, yo siento, escucho, estoy caminando, estoy haciendo, recibo un llamado, salgo a la calle, voy y veo el auto y está abierto y empiezo a sentir que el corazón me late, me siento perdido, no sé qué hacer en ese momento. O sea, fíjense que tiene que estar en el momento presente. ¿Bien? Tiempo presente, como les decía acá, si estuviera sucediendo ahora mismo. ¿Sí? Él me dice, siento, veo, escucho. Gran detalles. Acá tenemos que usar todos los sentidos, ¿sí? Lo que ves, colores, objetos, personas, expresiones, lo que escuchás. ¿Sí? Escucho voces, ruidos. Se generó un silencio súper incómodo. Acá nos vamos a poner un poco novelistas. Consejo, con todas estas instrucciones, con sus miedos nucleares, pueden ayudarse también de ChatGPT o Gemini para que los ayude a construir su propio guión. ¿Sí? Pero tiene que ser bien personalizado, porque si no, no les va a generar ansiedad y no va a tener sentido el ejercicio. Bueno, lo que sentís, sensaciones, frío, calor, nudo, un temblor, un escalofrío, ¿sí? Texturas, sin elementos de neutralización. ¿Me van siguiendo hasta ahora o está muy, muy teórico todo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo esto vamos preparando como la novela mental que nos vamos a ir generando, eso que tanto evitamos. Es absolutamente importantísimo que no haya nada que neutralice la ansiedad. ¿Sí? No vamos a usar palabras como quizá, bueno, no fue tan malo, tal vez. Sí, voy, veo, pero quizás no me lo robaron al auto. Pero probablemente no me hayan sacado nada importante. O bueno, me sacaron, pero no era tan malo. ¿Sí? O tal vez algunos pacientes no me dejaron. Si yo pongo eso, entonces no está pasando el peor escenario, lo estoy neutralizando, estoy huyendo, volvemos a lo mismo. Cada vez que huimos de pensamientos, de imágenes mentales, seguimos manteniendo el miedo. Entonces acá es, ¿esto te genera ansiedad? Bueno, vamos a eso. Dejemos de escaparle. ¿Bien? La idea es que la catástrofe, eso que tanto temes, está ocurriendo. Entonces no podemos ir ahí disminuyéndola, atenuándola, no la atenuemos. ¿Bien? Porque si no, no podemos generar esta habituación, como habíamos hablado al principio, esta difusión, no podemos generar ninguno de estos efectos. Otra cosa importante, ahí vamos a ver, recuerden, como les dije recién, la incertidumbre juega un papel fundamental. Entonces, la consecuencia temida tiene que tener un equilibrio con la incertidumbre. Ahora vamos a este punto. El papel de la incertidumbre, como vimos, es fundamental. Como nosotros le tememos en la ansiedad, le tememos y actuamos y reaccionamos y nos preparamos para escenarios hipotéticos, recuerden, hipotético era, no está pasando, pero podría pasar. ¿Sí? Ahí está la incertidumbre, me da ansiedad. ¿Por qué? Porque yo sé que no está pasando, pero ¿y si sucede? ¿Y si pasa? ¿Y si me lo robaron? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Acuérdense cómo empezaba esto de la rumia. En donde la amenaza, lo que temo, está en todo lo que es incontrolable, en lo que no puedo saber, en no sé cómo actuaría, en lo impredecible. Eso es lo que nos genera ansiedad. Entonces, en la escena que vayamos a hacer en los miedos nucleares,
tienen que estar estos elementos. Tiene que haber este elemento de algo incontrolable, el no saber, lo impredecible, el quedarme ahí como en la nada, ¿sí? Porque eso es lo que nos genera ansiedad. Entonces, si lo peor ya ocurrió, entonces ya llegué a una conclusión, ya cerré. Eso es lo que hace la rumia. Acuérdense, cuando vimos en una de las clases de la utilidad de la rumia, hay personas que ya se ponen a pensar lo peor, ¿sí? Bueno, ya terminé ahí, todo mal. ¿Por qué? Porque lo peor, si bien es feo, es desagradable, es preferible a no saber qué va a pasar. ¿Sí? Acuérdense, esa ya lo vimos, eso lo vimos en esa clase de la utilidad. Entonces acá no podemos hacer lo mismo, no es imaginar que lo peor ya ocurrió. Tiene que haber elementos de incertidumbre, de no saber, de algo impredecible, de quedar como en la nada, quedar ahí como expuesto y no, sin poder reaccionar, sin poder ver qué hacer. Esto es muy importante, porque hay muchas personas que dicen, bueno, hago esto y me termino, no sé, no sé, como suicidando. Que no se pueden decir estas palabras ahora en YouTube, te los cancela, no sé qué cosa, pero bueno. Si yo hago esto, listo, me terminaría matando. Pero si te decís eso, es como que ya está, listo, ya te moriste. Como que ya cerré, ¿sí? Es un final cerrado. Acá lo que tenemos que hacer es como un final abierto. ¿Vieron esas novelas, esas películas que termina como ay, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a seguir la historia? Llego hasta acá y no sé cómo sigue. Bueno, eso es lo que más tememos en la ansiedad. ¿Bien? Paola se ríe. Eh, entonces, si nosotros vemos lo peor, bueno, entonces ya que queda aceptar. Es una tragedia. Y ya está, no nos vamos a exponer a nada. ¿Bien? El guión entonces tiene que terminar con la sensación de no sé qué será de mí mañana, no sé qué va a pasar. Si me pasa eso, yo no sé cómo seguiría, yo no sé cómo podría recuperarme de eso, no sé si podría superarlo. Esa es la sensación que genera mucha ansiedad, ¿sí? O sea, piénsenlo, dicen, oh, si a mí se me muere un hijo, no sé qué haría de mi vida, o sea, si a mí me deja esta persona, ya está, pierdo todo, me despiden del trabajo y no sé, se me cae el mundo, no podría seguir, ¿sí? Fíjense, eso es lo que nos genera mucha ansiedad. Perdón que sea reiterativo, pasa que tiene que quedar súper claro, les reitero esto de que si lo hacen mal, no es que les va a pasar algo malo, ¿viste? Pero no va a tener sentido. Entonces, esto es lo que activa el miedo y permite lo que vamos a llamar el reprocesamiento. Cuando nosotros enfrentamos lo que nos da miedo, enfrentamos esa incertidumbre, nos vamos permitiendo aprender que, bueno, hey, fuimos capaces, soy capaz de tolerarlo. Ya no me generó tanto malestar la incertidumbre. Soy capaz de convivir con esta posibilidad de que pase algo incierto, algo desagradable. ¿Sí? Ese es el final de la exposición, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo un poquito más. Ahora sí, la exposición. Una vez que tengamos el guión, obviamente que si hay un terapeuta, este guión te lo va a ir puliendo. O sea, a decir, bueno, mirá, fíjate, agregale, quitale. Como eso le digo, bueno, si no pueden acceder, espero que si los que van a terapia y estén trabajando esto, puedan llevarle esto a su propio terapeuta. Como siempre les voy a decir, trabajen con terapias basadas en evidencia, ¿ok? Pero bueno, ustedes como clientes tienen la potestad, el poder de ir y exigir a su psicólogo, no se queden ahí. Pero bueno, si no, se puede llegar a hacer con ChatGPT, buscan la forma, pero que estén todos estos elementos. Ahí vamos a grabarlo en un audio, ¿ok? Hoy en día es mucho más fácil porque te lo grabás en un audio de WhatsApp, te lo mandás a vos mismo o en un grupo que tengas con vos mismo o vos misma y después lo vas a escuchar con auriculares, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo leemos? El diablo está en los detalles. Nosotros tenemos que ver que hay detallitos que son importantes. La lectura tiene que ser lenta y emocional. Fíjense la diferencia, que yo digo, lee el texto lentamente, con pausas en los momentos claves y con la emoción e inflexiones de la voz que sentiría si eso estuviera ocurriendo. Si yo hablara así, ninguno de ustedes me escucharía. Entonces, lectura lenta, con pausas, con silencios y emocional, metiéndole lo que estarían sintiendo en ese momento. Es su propio relato. Es probable que muchos ni siquiera lo puedan leer. Y ahí viene
la ventaja. El hacer todo esto, el escribirlo, el pensarlo, el leerlo, es ya parte de la exposición, es ya parte del ejercicio. ¿Sí? Es como una forma de graduarlo, de hacerlo más fácil. Ahora, hay gente que no puede ni leerlo el ejercicio. Bueno, buenísimo. Tu trabajo va a ser leerlo hasta que poder leerlo completo, con todas estas inflexiones, las veces que haga falta. ¿Sí? Tiempo al tiempo, ¿no? No hay apuro en esto, es cada uno lo va a ir trabajando a su manera, pero teniendo que meterse en la situación cuando lo lean, ¿sí? Entonces, bien, con esas inflexiones de la voz son esto mismo que yo hago. Fíjense la diferencia de decir, si sintieras eso que estuviera ocurriendo, fíjense, subir el tono, bajar el tono, enfatizar, ¿sí? No es algo monótono. Facilita la exposición. Este audio es fundamental porque después nos lo vamos a poner en auriculares y lo vamos a poder escuchar una y otra vez. ¿Sí? Poder frenarnos en las escenas donde esté más duro, digamos, la ansiedad, donde más nos pegue, donde más nos duela al momento del pico máximo, ahí nos frenamos, ahí nos quedamos. ¿Cómo nos tenemos que quedar? Con una imagen plena, o sea, no tratando de pensar en otra cosa, no tratando de, bueno, listo, pienso, ya está, me presto. No, bien metido en esa escena, ¿sí? Súper metido en la exposición. Entonces lo podemos hacer una y otra vez, pero mi recomendación es que cuando estén en el pico de máxima ansiedad se queden ahí, no se vayan, quédense en pausa, ¿sí? Quédense en esa escena. Es desagradable, sí, pero justamente de eso se trata, de eso se trata. Gabriel dice, es como las exposiciones de audio para confrontar la culpa y el duelo a la que me expuso mi psicóloga. Bueno, genial. Felicitaciones a tu psicóloga, entonces, me gusta. Son técnicas que se utilizan en distintas, o sea, es la misma técnica aplicada a distintos objetivos o en distintos ámbitos, ¿sí? Esto mismo se trabaja, por ejemplo, en exposición al trauma, ¿sí? En situaciones traumáticas. Se usa la misma técnica con otros matices, pero bueno, es la misma herramienta. Recordad que el objetivo es que la ansiedad suba, ¿sí? O sea, si uno dice, no, es que me siento mal haciéndolo, pero que ese es el objetivo. ¿Sí? Ay, que me empecé a sentir mucha ansiedad, ese es el objetivo. Para que luego baje sola, generando, y ahí, bien, Darison, generando habituación. Que era esto que habíamos visto de la curva normal, que empieza a subir, 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 y si no haces nada, por sí sola, ¿sí? Vean la clase pasada, por sí sola la ansiedad baja poco a poco, hasta llegar al modo normal, ¿sí? Un modo estable. No tenemos que hacer nada, se apaga sola, como decía ese meme. ¿Sí? Entonces, necesitamos que suba, quedarnos ahí, sin querer bajarla, sin querer evitar nada, y poco a poco va a bajar. Algunos desafíos comunes. Tenemos esta regla de oro. Durante todo el ejercicio tienen que comprometerse personalmente. Acá nadie los va a estar supervisando. O sea, incluso cuando esto lo hacen en terapia, yo no puedo estar dentro de tu mente. Yo no puedo muchas veces saber si me estás mintiendo o no. Pero bueno, no te mientas a vos mismo. ¿Sí? Entonces, no distraerse, no empezar a pensar en otra cosa, no querer neutralizar, no querer empezar a decir, ay, bueno, pero no era tan malo. Bueno, pero igual, no, quédate ahí, ¿sí? No intentar reestructurar, esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Los pensamientos, bueno, igual no sería tan grave, igual podría salir adelante, igual sí, tendría otras cosas para hacer. No es el momento ahora para hacer eso. Lo vamos a hacer después, sí, lo vamos a ver en la clase que viene, pero en este momento es pasala mal, voluntariamente pasala mal, porque esa es la única forma de aprender a tolerar esa incertidumbre. Si no, no lo vas a aprender nunca. ¿Sí? Entonces no intentes calmarte. Si el objetivo es que la ansiedad baje solo y aprender que la ansiedad baja sola y que no tenés que hacer nada para que baje, simplemente exponerte y quedarte ahí, entonces no intentes bajarla con la respiración, con la calmación, con cualquier ejercicio de relajación ni nada por el estilo. ¿Sí? No, me voy a poner un palo santo, un saumerio, una musiquita relajante, eso no te sirve. A corto plazo tal vez te calma un poquito, pero después andas con picos de ansiedad todo el día. Entonces, basta de seguir intentando las mismas soluciones que no funcionan. Vamos con esto, ¿sí? Quédate ahí, sí, la vas a pasar mal. ¿Cuánto tiempo? No sé, lo que tarde la ansiedad en bajar.
¿sí? No hay un tiempo determinado. Hay gente que lo hace en 5 minutos, gente en 10, 20, 30, 40, 45. ¿Cuál es el apuro? Si estás trabajando una de las herramientas y una de las habilidades principales que te va a dar la mayor calidad de vida, que es aprender a tolerar y convivir con la incertidumbre y el malestar. Cuando aprendas a perderle el miedo a tus imágenes mentales, a darte cuenta que son solo pensamientos, es la mayor libertad que vas a experimentar. Sobre todo venís experimentando muchos problemas de ansiedad. ¿Sí? Entonces, tomate el tiempo, comprometete, hacelo en 3 semanas, bien hecho esto, es sobrado. A veces en una semana, bien hecho, ya está. Después vas a estar en tu día a día, van a venir preocupaciones, van a venir miedos, imágenes mentales, y vas a decir, para, si esto ya lo viví. Yo ya sé que son imágenes mentales, yo ya sé que son pensamientos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a aferrar? ¿Me voy a fusionar? ¿O me defusiono? Me doy cuenta que son solo pensamientos. Tolero la incertidumbre. Aprendo a que, sí, me siento mal, pero en un momento baja. ¿Me explico la importancia de tomarse en serio estos ejercicios? ¿Sí? Paola dice, y si no vengan a vivir a Argentina, incertidumbre siempre. Bueno, pero acá, eh, si bien es cierto, ¿verdad? Hay una cuestión sistémica, también tenemos que aprender a convivir con eso. ¿Sí? Hay gente que vive excesivamente estresada y mal porque no saben llevar la incertidumbre. Y acá es como, o lo acepta, o aprendés. ¿Sí? Y hay gente que no lo aprende y vive mal toda su vida. Así que bueno, no que tengan incertidumbre quiere decir que sean buenos tolerándola. No cambiar de tema de preocupación, no saltar otro tema, quedarse ahí. ¿Sí? Sentirse peor. Vuelvo a insistir con esto. Es normal que la ansiedad suba. ¿Sí? Es la señal de que el ejercicio está funcionando. Esto es como querer ir al gimnasio y querer hacer ejercicio, pero no sentir ningún tipo de incomodidad o malestar. Entonces no estás haciendo ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a exponernos. Va a tardar lo que tenga que tardar, no importa. Piensen siempre en esto. A futuro, estabilidad es de las más importantes que pueden desarrollar para tener una vida sana, en paz, ¿sí? En calma con ustedes mismos. Habrán otras habilidades, pero la tolerancia a la incertidumbre es de las principales. ¿Ok? Entonces ustedes trabajando esto bien, tomándose el tiempo, las veces que sea necesario, van a mejorar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Y acá las personas susceptibles que todavía no estén haciendo todos estos ejercicios, se pueden retirar, lo adelantan, lo ponen, hagan lo que quieran. Pero les voy a mostrar acá. Este es un ejemplo del grupo DUAS, como hemos hablado de este protocolo. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Quiero que vean todos los componentes que tienen. Cómo sería un muy buen relato. Espero que la voz me acompañe. Bueno, recibo la llamada de que mi hija sufrió un terrible accidente automovilístico. Voy a toda velocidad a la escena del accidente y ahí hay ambulancias, sirenas sonando, coches aplastados y pedazos de cristales rotos esparcidos por toda la autopista. Entonces, ahí la veo, su pequeño cuerpo está tirado boca abajo en el asfalto y está cubierta de sangre. Su cara está toda cortada e hinchada. Difícilmente parece la suya. Los enfermeros la colocan en una camilla, ellos también están cubiertos de sangre y ponen la camilla en la ambulancia. Subo a la ambulancia, me siento al lado de la camilla y tomo su mano fría con la mía. Me doy cuenta de que estoy llorando incontrolablemente. El enfermero le pone una mascarilla de oxígeno. Pequeñas luces parpadean en las máquinas. Dentro de la ambulancia y hay un olor horrible a hospital. En el hospital la llevan apresuradamente a la sala de emergencias y yo tengo que esperar afuera. Siento como si mis piernas fueran a fallarme, a caerse, estoy temblando, estoy toda entera temblando. Así que me siento, intento controlarme después de lo que parecen ser horas. Viene el doctor a verme ahí. Él se aclara la garganta y me dice, voy a ir directo al grano, su condición es crítica. Bueno, intenté meterle el mayor teatralidad posible. Fíjense, en presente, detalles, lo que veía, lo que olía, lo que sentía, ¿sí? Final abierto,
No es se murió la hija. La condición es crítica. No sé qué va a pasar. ¿Bien? Obviamente este relato no lo escribí yo, entonces quizás hay palabras que yo no usaría, hay términos que yo no lo usaría de esa manera, pero la idea es que ustedes se puedan generar esa imagen mental. De hecho, si me fueron siguiendo, y acá los invito a ver si alguna pudo seguir o no, que puedan poner en los comentarios qué les pareció, qué les generó, así escucharlo un poco de afuera al relato, ¿sí? Antes de ir terminando. Quien quiera puede compartirlo por chat o abrir el micrófono. Ya vamos finalizando. Sobre todo quiero ver si se entendió el punto, el cómo hacerlo. Alison dice drama. Ok, ok. Sí, Paola. Bueno, yo lo fui siguiendo y me toca como madre, pero le hubiera colocado la parte de, me faltaba la respiración, el llanto, eh, más, más, más drama. Bien, 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 Paola. Excelente. Entendiste el ejercicio. Entendiste el ejercicio. O sea, es esas imágenes, ay, que no sé si le pasaría algo, ¿qué haría? Bueno, pará, exponete esa imagen. Es un pensamiento, no está pasando ahora, ¿sí? Para eso sirve ese ejercicio. Gracias, Paola. Eh, Abril dice, mucha angustia, me dan ganas de evitar. No, no eviten. Melissa dice, angustia. Dalison, me da unas ganas de usar una conducta de seguridad. Ok, nada de eso, ¿sí? Por eso está bueno este ejercicio para que, si ustedes lo hacen una y otra vez, hay otros ejercicios, hay otras formas de hacer la exposición a la imaginación. Esta es una, ¿sí? Hay otras maneras, pero bueno, nada, tiempo limitado. Pero bueno, si hacen esto, es una muy buena herramienta para ir perdiéndole el miedo a los propios pensamientos, para dejar de huir de nosotros mismos. Fíjense, esto que acabamos de leer no son más que palabras, pensamientos, imágenes mentales, nada de eso estaba pasando, ¿sí? Alberto dice, permiso para salir a respirar un poco. Concedido, porque no era tu exposición. Entonces, aprendemos con esto a no luchar con lo que está sucediendo en nuestra mente, ¿sí? A que somos capaces de convivir con esas probabilidades. Como vimos no me acuerdo qué número era de la clase, creo de las 3, la incertidumbre, el malestar, es parte inherente, inevitable de la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a convivir con esas probabilidades, con esos escenarios hipotéticos, sabiendo que no están pasando, sabiendo que no están pasando. Entonces, no reaccionar a algo que no está sucediendo, sino reaccionar a lo que sí está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿pueden pasarte cosas malas? Sí, estamos todos sujetos a eso. Ahora, en este momento, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Hacer estos ejercicios no es desearlo, no es que quiero que me suceda, no es que ay, me da lo mismo, si me pasara no me pasaría nada. No es eso. No es que vamos a permanecer así indiferentes a la vida. Es que puedo tolerar la incertidumbre, el no saber si eso va a pasar o no. Con esas probabilidades puedo convivir. Y me doy cuenta que son solo pensamientos, que son solo imágenes. Y eso me permite desengancharme, de fusionarme y volver al presente. Y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera libertad. ¿Sí? Cuando estamos en el aquí y ahora es que podemos reaccionar a lo que está pasando. También ganamos seguridad, ¿sí? Porque empezamos a ganar confianza en nosotros mismos de, ok, pase lo que pase, bueno, puedo manejarlo. ¿Sí? Yo sé que hay cosas que son deseables, que son desgracias, pero ya no estoy en esa posición de que cualquier cosita, cualquier pensamiento a mí me descoloca, me tira, no puedo hacer nada. ¿Ok? ¿Por qué? Ya me enfrento, o sea, son pensamientos. Empezamos a tener más control, ¿sí? Más seguridad. O sea, el control sano, digamos. No puedo controlar el mundo, pero sí puedo controlar cómo me relaciono con eso que me está pasando. Bueno, antes de terminar, entonces, les recuerdo que realicen estas actividades prácticas, que esto no se quede solo en una información, ya vamos que nos van quedando pocas clases, entonces, vayan al link, dejen sus comentarios, los que ven las clases en YouTube, pueden hablar al privado, al grupo ahora, bueno, está ahí cerrado, pero hagan los ejercicios, ¿sí? Repasen las clases, vuelvan a ver algunas clases, van a darse cuenta que ahora le van a encontrar una vueltita de tuerca, ¿sí? Con todo esto que fuimos viendo. La idea es que esto
no sea un tip psicológico, idea psicológica, viste, en 5 minutos para liberarte de la preocupación. No, sepan que nada que valga la pena se puede lograr de la noche a la mañana con un truquito fácil, con 2 o 3 ideitas y ya está. Esto requiere ejercicio, práctica, estudio, tomen nota, véanlo en su día a día, hagan. En las guías prácticas yo les he dejado ejercicios donde tienen que registrar en su semana, donde tienen que ir haciendo cosas, y es la única manera de empezar a cambiar cómo se sienten, ¿sí? El cómo viven. ¿Cómo? Cambiando lo que hacen. ¿Y cómo cambio lo que hago? Bueno, practicándolo, entendiendo, ¿sí? Eso les va a generar realmente resultados. Y que esto no sea simplemente, bueno, venir, ver un poco de información. Paola dice, habla como un profe. Sí, yo siempre los reto, ¿viste? Hagan la tarea, si no hacen. Pero bueno, acá nadie los va a evaluar. Quien los evalúa son ustedes mismos y en última instancia la vida. ¿Ok? Entonces, prepárense, prepárense. Bueno, gente, muchísimas gracias. Estos son nuevos hábitos psicológicos. Como cualquier hábito, requiere ese entrenamiento. Ahora sí, muchísimas gracias por estar, por participar. Ya nos van quedando 2 clases nada más. Les recuerdo a quienes quieran colaborar con este proyecto, en los comentarios, en el grupo, tienen los enlaces para poder contribuir. Y bueno, nada, bueno, muy contento que ya estemos a esta altura. Les agradezco un montón toda la participación. Sí, Dalison. Me ha gustado mucho tu clase, Maxi, muchas gracias. Y bueno, creo que he aprendido bastante porque esto de la flecha ascendente como que te lleva a reconocer tus miedos nucleares, pero entiendo que al reconocer tus miedos nucleares, tú con eso te puedes exponer a esos miedos que has detectado. Es así como se tiene que hacer, ¿no? Correcto, correcto. O sea, ahí es donde tenemos que ir apuntando. Así que bueno, muchísimas gracias, Dalison, me alegro que te haya servido. Isabel dice, sería como ejercitarnos para participar en una maratón, ¿sí? La maratón de la vida. Se fortalecen los músculos, en este caso las emociones. El músculo acá es la tolerancia a la incertidumbre, la tolerancia al malestar. Así que bien, bueno, muchísimas gracias, gente, por sus comentarios. Nos vemos la clase que viene. Tengan buena semana. Chao, chao.